Continuamos informando a esta hora. El Ministerio Público, mediante un acto, presentó el presupuesto necesario para el 2016. Así como un programa de política criminal de Estado que no existe en el país. A este acto se presentó Jimmy Morales, presidenciable de FCN. El Ministerio Público presentó la política criminal de Estado para implementarla en el 2016. La fiscal general Telma Aldana informó sobre el funcionamiento de esta nueva política, que no existe en el país, y su formación consta en tomar en cuenta los niveles de pobreza en el país, así como la corrupción incestada en el Estado. Además, el MP busca fortalecer la institución por medio de las fiscalías en fronteras para prevenir los pasos y puntos ciegos fronterizos, pero esto conlleva que el presupuesto 2016 sea autorizado. Pero creo que estaríamos dando un gran paso teniendo 196 municipios con fiscalías del Ministerio Público para que el próximo gobierno continúe con esta tarea. Aldana agregó que cuenta solamente con fiscalías en 34 municipios y dentro del presupuesto se establecerá en 4 fases para la apertura de 54 fiscalías municipales y solventar la carga de denuncias que llegan al Ministerio Público. En el organigrama presentado, las nuevas fiscalías a nivel municipal deben contar con 21 plazas laborales por fiscalía entre psicólogos, fiscales y personal administrativo. El ente investigador a la fecha presenta un déficit de 2.466 millones de quetzales y unido a la deuda que arrastran, suman 2.965 millones de quetzales. A esta actividad fue invitado el candidato presidencial Jimmy Morales. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Byron Secaida. Continuamos. Conflictividad y transfugismo son algunos de los temas que resaltan en el informe que el grupo de observadores de Mirador Electoral hacen para esta segunda vuelta. De cara a la segunda vuelta de elecciones, Mirador Electoral realiza una serie de observaciones entre las cuales resalta la forma en que los contendientes realizan campaña electoral a partir de la primera vuelta. En estas elecciones, a diferencia de lo que sucedió en otras elecciones anteriores, no hay una correlación perfecta entre aparecer en los medios, ni siquiera en gasto de publicidad, y el hecho de la posición que se ocupa electoral. No se ha circunscrito a una campaña de aire, es decir, constantes aparecimientos en medios de comunicación, por poner un ejemplo. Más bien se ha circunscrito a una campaña de tierra, en donde los candidatos que buscan llegar a la presidencia el 25 de octubre, pues buscan más alianzas estratégicas, y un elemento importante a considerar son los liderazgos locales que cada una de las organizaciones pueda ir teniendo. Esta búsqueda de líderes locales además señalan que se traslada en un incremento de transfugismo tanto de diputados como de alcaldes electos. Por otra parte, indican que es momento de que el Tribunal Supremo Electoral tome consideraciones en los 11 municipios en los que se repiten elecciones de autoridades locales. Puede haber una percepción del votante que repetir elecciones puede ser, como dice, ahora debe ganar otro, y no necesariamente. Entonces hay que quitar la percepción, y eso le corresponde al Tribunal Supremo Electoral, que repetir las elecciones fue porque no se pudieron llegar a los datos concretos por quema de urnas o sustracción de algunas otras situaciones. Agregan que el exceso de elementos de seguridad en estos puntos de conflictividad, lejos de generar estabilidad, podría generar tensión en la población. Por una Guatemala en paz, Lourdes Cércules y Rafael Ovalle. Y con improvisadas propuestas, los candidatos a la vicepresidencia del partido FCN Nación y UNE asistieron a un foro dirigido a las propuestas para personas con discapacidad, y al cual estaba previsto que asistieran los presidenciables. Estos factores fueron considerados por parte de los organizadores como una muestra de falta de interés hacia las necesidades de personas con discapacidad. Estoy a punto de graduarme de abogado, pero siempre he manifestado que la profesión de abogado se lleva a cabo en las cortes, en los juzgados, y ahí no hay accesibilidad. Desde hace más de un mes, el Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad convocó a los candidatos a la presidencia a un foro en el que pusieran de manifiesto las propuestas para este sector, el cual se estima abarca 2.5 millones de personas en el país. No obstante, con respuestas cortas y, según los asistentes, poco preparadas, fueron los candidatos a la vicepresidencia quienes asistieron. Tuvieron una perspectiva muy rehabilitadora. La sociedad piensa de que
que con terapias o con campañas preventivas nos pueden ayudar. Eso en parte es cierto, pero también la discapacidad es un problema social y hay que vencer las barreras actitudinales y arquitectónicas que realmente nos impiden participar en la sociedad. Finalmente, ambos candidatos a la vicepresidencia firmaron una carta de compromiso con los intereses de dicho consejo. Por una Guatemala en paz, Lourdes Cércules y Rafael Ovalle. Y el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral se concentra en la asignación de cargos de elección de diputados distritales, Listado Nacional y Parlacem de las votaciones celebradas el pasado 6 de septiembre, los cuales serán oficializados con la publicación de los acuerdos de adjudicación. Los magistrados revisan que los candidatos electos cumplan con los requisitos para tomar posesión de los cargos, ante la prohibición de que servidores y trabajadores del Estado sean contratistas. Se estima que unos 53 contratistas participaron a cargos de elección, de los cuales al menos 11 habrían quedado electos, por lo que se evalúa si se les otorga o no el cargo. Y al igual que como lo hizo la semana pasada con la candidata a la presidencia Sandra Torres, el sector empresarial aglutinado en CACIF recibió esta mañana al candidato del FCN Nación, Jimmy Morales, para que les presentara su plan de gobierno. Los empresarios señalaron que el plan presentado cumple con los principales requerimientos de la sociedad en este momento y agregaron que fueron abordados principalmente los temas de economía informal, comercio exterior y recaudación fiscal. En ausencia del Estado, como ha sido hasta hoy, satisfechas por el Estado. Y luego de que ayer la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público solicitara retirarle la inmunidad al magistrado Manuel Reginaldo Duarte Barrera por la posible comisión del delito de anticipación de funciones e incumplimiento de deberes, luego de que investigaciones preliminares establecieron que fungió como encargado del despacho de la Subdirección Legislativa de Asuntos Jurídicos del Congreso cuando fue electo como magistrado titular. La Corte de Constitucionalidad decidió separarlo del cargo de magistrado titular de manera definitiva en una decisión tomada por el Pleno. La votación fue 3-2. Los magistrados Gloria Porras, Mauro Chacón y María de los Ángeles Araujo estuvieron de acuerdo. Los magistrados Roberto Molina Barreto y Héctor Hugo Pérez Aguilera fueron los disidentes. Y $39.000 es el nuevo aporte del Reino Unido para la CICIG en su lucha contra la impunidad. Como comunidad internacional es de apoyar al gobierno, el Estado guatemalteco en hacer mejor las cosas, es de apoyarles en su fortalecimiento, en sus capacidades. Y es por eso que en el marco del trabajo que hace la CICIG, no sería posible para la CICIG de hacer su trabajo sin el apoyo de la comunidad internacional. Hoy la residente de la ONU en Guatemala, el comisionado de la CICIG y el embajador del Reino Unido firmaron un acuerdo por el aporte de los $39.000, que en total suman $305.000 del Reino Unido. Consideramos que la CICIG ha probado de ser una herramienta importante de transformación del país de Guatemala. Trabajando conjuntamente con las instituciones guatemaltecas. El embajador recordó la importancia del apoyo que los presidenciables han ofrecido para continuar con el apoyo a la CICIG. Más que el 16 de abril, destaco esta fecha del 25 de abril como esa primera gran manifestación, esa primera gran reacción colectiva del pueblo de Guatemala contra la corrupción y exigiendo además reformas en el Estado. Entre ellas la ley electoral y de partidos políticos, la ley de compras y contrataciones, entre otras. La representante de las Naciones Unidas también recordó la importancia de la atención a los problemas sociales que enfrenta el país, como la defraudación aduanera, el ecocidio en el río La Pasión y el deslave del Cambray 2 en Santa Catarina Pinula, que afecta la vida humana. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Noé Medina.